Centro Cultural Horacio. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Aquí estamos en el espacio cultural Horacio Mujica. Está perfecto. Bueno, un flamante espacio cultural de ADEF, que pertenece a ADEF y que estamos preinaugurando, podríamos decir, en este encuentro muy, pero muy especial. Estoy muy honrada, muy contenta de compartir este encuentro con un gran poeta, como lo venimos anunciando en las redes, Omar Aramayo, poeta del Perú que nos visita aquí en Buenos Aires. Así que es un honor recibirlo, nacido en Chunguyo en 1947, se caracteriza por su activa labor cultural, amor a las letras e impecable pluma. Si hay que sintetizar su vida en unas cuantas palabras, podemos decir que Omar es periodista, libretista, poeta, cuentista, compositor e intérprete de instrumentos autóctonos peruanos, oficios y artes en los que ha sabido destacar. Vamos a preguntarle si hasta el día de hoy. Bueno, le quiero, antes de continuar contándoles el enorme currículum, la cantidad de obras publicadas, entre ellas, puedo ir nombrando algunas porque después vamos a ir conversando, algunos de los títulos: Aleteos al horizonte, El llanto de los bolsillos, La estela del rocío. Arrancamos en 1963 hasta la actualidad, así que, bueno, creo que lo mejor es que lo conozcan. Aquí lo tengo a mi lado. Muy buenas tardes, querido compañero poeta. A ver, nos vamos a tener que acercar un poquito más. Ahí entramos en el cuadro. Ahí está. Bueno, ahí está Omar. Y yo me asomo por acá. A ver si podemos encuadrarlo un poquito. Omar, acércate. Ahí está. Vamos a tener un espacio muy íntimo. Pero vamos a ver si funciona. De todas maneras, yo le hago la pregunta a Omar y después yo lo corro para que él esté cómodo en el conversatorio, ¿sí? Bueno, ¿cómo estás, Omar? Encantado de saludarte y encantado de saludar a los trabajadores en este día tan luminoso en que es posible poder conversar de un tema absolutamente importante para la humanidad, que es la poesía. La poesía es una de las artes relegadas por los grupos de élite que consideran que tanto la filosofía como la metafísica, como las artes, la historia de las culturas no importa, pero sí importa, porque es necesario agrandar la conciencia. Nosotros, los seres humanos, nos distinguimos de todos los seres de la naturaleza porque a través de la historia hemos desarrollado la conciencia. La conciencia es lo fundamental del ser humano. Somos animales conscientes, somos animales que a través de la conciencia tomamos posesión en la historia, en la geografía y un lugar en la sociedad. Y la poesía es tal vez el instrumento más delicado, más fino, más preciso para esta oportunidad, para esta actividad que es el agrandamiento del mundo en nuestra mente. Nuestra mente es un productor maravilloso de imágenes, de posibilidades humanas, y estas actividades humanas se nutren de imágenes, de sensaciones, de actividades cerebrales negadas por la sociedad contemporánea, que es una sociedad opresora, es una sociedad que niega a la humanidad, le niega la posibilidad de desarrollarse como ser humano, de modo que los padres, los hijos y los abuelos creen que la conquista definitiva del ser humano es la mensualidad que llega cada fin de mes.
y ese no es el objetivo principal, ese es el medio, ese es el camino para poder establecernos con los grandes valores de la humanidad, que son la solidaridad, que son el amor, la esperanza de un mundo nuevo, la esperanza de poder superar nuestros errores y nuestras deficiencias y limitaciones individuales. Entonces, leer poesía, cada mañana leer un poema de un autor griego, finlandés, africano, sudamericano, argentino, peruano, debería ser una obligación. Antes la gente, antes de salir de la casa, tenía que rezar 2 o 3 Padre Nuestros, lo cual estaba muy bien, porque es un encuentro con el Espíritu. Pero, sin lugar a dudas, hemos visto que la religión ha cedido su lugar a otras actividades y se presenta como una liturgia humana, una liturgia absolutamente humana, la poesía. Qué maravilla escucharte. A ver si lo pongo más lejos y entramos los dos para que no quedes tan solito. Ahí está bárbaro, me parece. Me parece que ahí está bárbaro. Bueno, esto es, ya saben, es artesanal, absolutamente casero, lo que estamos armando desde lo tecnológico, pero la presencia de Omar trasciende todas las limitaciones técnicas que podamos tener. Porque es un placer, Omar, escucharte, es un placer enorme. Muchas gracias. Es un placer, es conmovedor, es lo que necesitamos escuchar, ¿no? Hoy y siempre. Por suerte este material va a quedar grabado para que lo puedan escuchar una y otra vez, todas las veces que lo necesiten. La poesía como herramienta de conocimiento, ¿no? Porque también lo es una herramienta de conocimiento, por lo menos para el lector, ¿no? Para las lectoras. Promueve una nueva visión del mundo. ¿Crees que es así? ¿Que promueve una nueva visión del mundo? Un conocimiento inmediato del mundo. Ahí va. Y promueve el agrandamiento de la mente. Nuestra mente no solamente puede estar reducida a las calles, a los avatares del día, al cambio de las estaciones, a los problemas que tenemos con los transportes diariamente, con la lucha por la supervivencia. Eso es la parte animal del ser humano, ¿no? Pero hay una parte en que nos convertimos en seres humanos, y somos seres humanos en el momento en que podemos entender un cuadro de Picasso, no podemos entender una escultura de Brancusi, podemos amar una escultura de Henry Moore, o podemos deleitarnos o renegar con un cuento de Borges, es decir, con toda la obra de Borges, ¿no? De sentirnos argentinos y latinoamericanos e iberoamericanos y universales con los cuentos de Borges o con los poemas de Vallejo, ¿no? Entonces, la poesía nos hace humanos, nos humaniza. El arte es el camino mejor y tal vez el único para que el ser humano pueda conquistar en un futuro inmediato, no después de la muerte, no después de haber sufrido todo lo que debemos sufrir, sino conseguir de inmediato satisfacciones para los sentidos. El ser humano es una persona, es un ser que siente, es una persona y se convierte en persona en la medida en que se conquista a sí mismo. Muchos nos olvidamos de conquistarnos a nosotros mismos y vivimos para los otros. Vivimos muchas veces para una esposa opresiva o para un marido castigador, o vivimos para un jefe o para una empresa que no entiende que el ser humano es un ser en evolución y que es consciente de su ser, el ser humano. Este concepto que fue desarrollado por los presocráticos y más tarde en el siglo XX por Heidegger, que es el ser, somos. Tenemos que ser conscientes de nuestro ser. ¿Qué es el ser? ¿No? Como lo ha definido Pound o lo ha definido Churata y lo define el mismo Heidegger y un poquito antes Kierkegaard,
es esa energía vital que nutre la vida misma, ¿no? Es esa esfera de fuego en la que está encarnado nuestro organismo, en la que está encarnado nuestro cuerpo y alrededor de lo cual gira todas las actividades cerebrales. Entonces, la poesía es un sendero estrecho, es un sendero muchas veces espinoso que debemos abrir, que debemos desbrozar para poder deleitarnos, para tener el placer del espíritu. La poesía y la literatura y el arte nos procuran placer, ¿no? Nos dice que los únicos placeres que conocemos son los placeres del mediodía o los placeres del cuerpo, que son hermosos, que son bellísimos, pero aparte de esos placeres está el placer del espíritu, ¿no? No el espíritu como una creación divina e incierta, ¿no? O podemos encontrar la divinidad, pero a través de la poesía y a través del conocimiento del ser, a través de la conciencia del ser. Ese es el trabajo de la literatura. Y no otro, no hay otro, ¿no? No hay otro objetivo, no hay otro fin. El fin es el ser humano, el fin es la mujer, el fin es el varón, el fin es el anciano o el niño, ¿no? Pero no después de la muerte, sino en la vida misma. Entonces, escuchándote, se me abren como muchas preguntas que podrían hacerse las personas, ¿no? Porque es de una belleza conmovedora poder habitar un estado de poesía, tal vez. Pero hay personas que dicen, bueno, pero yo no entiendo la poesía, o me paro frente a un cuadro que vos me podés decir que es precioso, pero no lo entiendo, porque hay un querer entender solo con la mente, ¿no? Como vos decís, sí, somos un cuerpo, somos sentidos, los sentidos se pueden ampliar, los sentidos se puede abrir la percepción, podemos hacer de nuestra experiencia una experiencia mucho más trascendental, ¿no? Podemos conectarnos con el silencio que propone el poema. ¿Cómo es el silencio que propone el poema? ¿Por qué el silencio en la poesía nos habla más que las palabras? Claro, porque las palabras son la puerta para las palabras verdaderas, las palabras intensas, las palabras fuertes son las puertas a ese silencio. Y en ese silencio habita el ser, ¿no? Y entonces una vez le preguntaron a Picasso y le dijeron, señor Picasso, ¿por qué no podemos entender sus cuadros? Y entonces Picasso respondió y le dijo a la señora, ¿usted habla chino? No, no hablo chino. El lenguaje de la pintura abstracta es lo mismo. Usted tiene que conocer el lenguaje de la abstracción, el lenguaje de la intelección, es decir, tiene que pensar. Claro. ¿No? La abstracción, ¿qué es la abstracción? La abstracción es el pensar. Claro. Y esta sociedad, la sociedad neoliberal, ¿no?, que es descendiente de la sociedad del siglo XIX y de la sociedad que viene antes de la Revolución Francesa y de la colonia, porque nosotros tenemos un pensamiento colonizado que es ante lo cual hay que luchar. Entonces la poesía es un medio, ¿no? Hay que pensar. Muchas colonizaciones, ¿no? Como una atrás de la otra y atrás de la otra y atrás de la otra, y entre medio de todas esas colonizaciones que vamos atravesando, ir encontrando, no olvidarnos de nuestra capacidad de expresión. Son varias las formas, pero la colonización es una cosa. La colonización significa que nosotros dependemos Claro. Dependemos Claro. de España. Sí. Dependemos de la Iglesia, dependemos de Inglaterra, dependemos de los Estados Unidos, Sí. dependemos del pensamiento neoliberal, ¿no? Sí. Entonces hay que liberarse. El ser humano es ante todo libre.
¿no? Tiene que tener el corazón libre. Para amar hay que estar libre. Para hacer arte, la persona, el joven, el muchacho, el estudiante que quiera pintar, pero pintar de verdad, no pintar paredes, no echar brochazos al aire, tiene que ser libre. El poeta tiene que ser libre. El acto o el hecho de hacer arte o literatura requiere como requisito primordial la libertad. El arte, una vez que hemos entrado en contacto, nos da plenitud, nos da felicidad. ¿Por qué tenemos exposiciones, tenemos salas de arte, tenemos libros de poesía, libros de pintura? Porque eso nos hace felices. Somos felices. Cuando yo leo un poema japonés o un poema chino, un poema sufí, ¿no? un poema de Baudelaire, un poema de Oliverio Girondo, soy feliz. Oliverio Girondo por lo menos me hace feliz activamente 2, 3, 4, 5 minutos. Y cuando me voy caminando por la calle y pienso en las cosas que dice Girondo que están contra la lógica racional, contra la lógica formal, soy feliz. Cuando leo a Borges, cuando leo cualquier cuento de Borges, o los mismos poemas de Borges, o los poemas de Vallejo, o de Eguren, que es el gran poeta latinoamericano desconocido que en este momento está remontando y es motivo de la erudición de los norteamericanos y los europeos, soy feliz. Soy feliz. No debe ser un sacrificio, no debe ser un obstáculo, ¿no? Debe ser forzar la puerta. Esta puerta, ¿por qué no se abre? Porque no tengo la llave. ¿Y cuál es la llave? La llave es pensar, ¿no? Y nos negamos a pensar. ¿Por qué nos negamos a pensar? ¿No? ¿Por qué nos invalidamos antes de tiempo? ¿Por qué nos negamos antes de tiempo? Porque la colonia nos ha dicho eso. La colonia nos ha dicho, no hagas esto porque es un pecado. La colonia nos ha dicho, si haces esto, el diablo te va a llevar, ¿no? El gran instrumento de la colonia es el diablo. Así es. Los españoles conquistaron América porque tenían un instrumento maravilloso, el diablo, ¿no? ¿Quién inventó al diablo? La iglesia. Totalmente. La iglesia inventó al diablo, ¿no? ¿Quién inventó al diablo? Saulo de Tarso, San Pablo. San Pablo lo introdujo en la historia al diablo. San Pablo vendió a la iglesia de Jesús al diablo, ¿no? Entonces, esos pensamientos han servido para esclavizar a los indios, a los mestizos, a los pueblos prehispánicos, y nosotros que somos herederos de los pueblos prehispánicos hemos heredado esos temores, esos terrores al infierno. Tengo terror al infierno, no quiero morir porque si muero voy a ir al infierno. Entonces, esas son ideas, ¿no? Son ideas que nos han sembrado, y la mente es el campo más fecundo, más fértil para poder sembrar cualquier idea. Y nosotros debemos desterrar esas ideas. El diablo es cualquier persona que pasa por la calle y nos roba la cartera. Claro que el sí. diablo es cualquiera que mata a una persona porque le dio la gana. El diablo es cualquier autoridad corrompida. El diablo es cualquier tirano de América Latina. Venga de donde venga, ese es el diablo. Totalmente. Es el que nos robó las esperanzas. Totalmente. El diablo es el que nos quitó la felicidad. El diablo es aquel que dice, si tú te entregas a ese varón, no sabes lo que te va a pasar. Ese es el diablo. Claro. Es que le niega la felicidad a la muchacha o al muchacho. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, sí. ese es el diablo. Pero a nosotros nos hicieron creer que existía un ser independiente, alguien que estaba detrás de nosotros para tocarnos con el trinche, levantarnos en alto, ¿no? Y llevarnos a confesarnos
culpas que jamás hemos cometido. Claro. No hemos cometido ninguna culpa. Claro. Somos seres humanos. Somos seres humanos con nuestros errores, limitaciones y grandezas y glorias, y muchas veces nos arrepentimos de las cosas buenas que hacemos. Claro, totalmente, totalmente. Le tenemos miedo, ¿no? Absolutamente. El miedo. Claro. ¿Por qué se enferma la gente? ¿No? ¿Por qué hay paranoicos, psicóticos? ¿No? ¿Por qué hay gente traumatizada? Porque los asustaron. Claro, claro. Los asustaron, les quitaron la felicidad, les robaron la felicidad. Totalmente, claro, claro. Y entrar en un libro, entrar en la Divina Comedia, entrar en el Quijote, entrar en cualquier libro maravilloso, entrar en la Biblia. ¿Dónde está el diablo en la Biblia? Claro, es un invento, ¿no? Claro. Es un gran invento. Y Borges decía que Bach es el hombre que le dio la gloria a Dios, que le dio el esplendor a Dios. Sin Bach, Dios no tendría esplendor. Y Dante Alighieri les hizo el favor de inventar el infierno, ¿no? Cuando Dante lo que hizo es mandar al infierno a sus enemigos políticos, ¿no? Mandar a los güelfos, mandar a sus enemigos personales. Para eso inventó Dante Alighieri la Divina Comedia, y que luego los curas se aprovecharon, y los pintores, los grandes pintores de la colonia, los convirtieron en alegorías que sirvieron para esclavizar a los indios, para que los indios entregaran sus minas, sus riquezas, construyeran templos, ¿no? Esa es la historia de la humanidad, la historia del diablo. La historia de la humanidad es la historia del diablo. Sí, y un poco el cuerpo pasa como a ser el diablo también, ¿no? Por eso yo hablaba de las colonizaciones, porque están las colonizaciones que otros países ejercen sobre los pueblos, pero están las colonizaciones que hacen a nuestra mente, a la reducción del uso de nuestro cuerpo, al ocultamiento, al cercenamiento de nuestra capacidad artística, creativa, expresiva. El problema comienza con Platón. Platón dividió el alma del cuerpo, ¿no? El cuerpo es malo y el alma te va a salvar. Y San Pablo, Saulo de Tarso, tomó eso directamente. Claro. Jesucristo nunca habló de eso. No, jamás. Jamás habló de eso, ¿no? Entonces, en la construcción de la iglesia viene esta división de cuerpo y alma, que con el tiempo el alma en el siglo XX se convierte en psiquis. Claro. No, pero existe el psiquis y existe el cuerpo, ¿no? Pero el cuerpo y el alma son indivisibles. Cuerpo y alma son indivisibles. Y entonces aparece el gran teórico de un solo sistema, que es Gamaliel Churata, ¿no? Que es un barroco andino vanguardista, nacido en Puno, y que fue el asesor de la Revolución Boliviana de 1950. Pero él reconstituye esto con el nombre de lajayo, esto que es el alma que se convierte en el psiquis. Octavio Paz rechazó el término de psiquis, dice que el psiquis no existe, que lo que existe es el alma. Pero Churata reconstituye esta unidad, cuerpo y alma, como una unidad, ¿no? Es una unidad, ¿no? Claro. No es que tienes cuerpo y alma son una sola cosa. Y además el cuerpo tiene inteligencia propia, ¿no? La mano del artesano es inteligente. Claro. El ojo del actor es inteligente, claro, ¿no? El oído del músico es inteligente, ¿no? Los poros son inteligentes. Sí. La piel, cuando se encuentran dos amantes, son cuerpos inteligentes, son pieles inteligentes, ¿no? Entonces, esto es una unidad. Existe una unidad de cuerpo. Y eso
lo trajo el cristianismo. Totalmente. ¿no? Lo trajo el catolicismo. Y con las iglesias del séptimo día, del 14º día, del 51 día, el Padre de ser feliz, todo eso, ¿no? Se ha dividido más. Entonces hay que castigar al cuerpo, porque el cuerpo es pecador y el alma es la salvación, ¿no? Eso no existe. Eso ¿no? no existe. Y el arte necesita el cuerpo. El arte necesita el El cuerpo. cuerpo para expresarse, claro. Entonces no a la educación por el arte. Así es. No a la educación por el arte. Así es. No, eso está mal, ¿no? Eso está mal. Eso está mal. Claro. No a la filosofía, no a la educación Claro. cívica, no a la educación por el arte, no a la historia universal, porque el mundo neoliberal no quiere intelectuales, Claro. no quiere artistas. pensamiento crítico, quiere esclavos, quiere trabajadores Totalmente. con un pan para hoy día y sin pan para mañana. Ese es el gran problema de estos momentos. Claro, absolutamente, absolutamente. Me pregunto, Omar, ¿cómo fue tu camino? ¿Cómo empezaste? Porque es maravilloso lo que estuve leyendo sobre tu historia, tus padres, tu inicio de muy, muy niño, escribiendo poesía, alimentado por una madre muy culta. Contanos un poquito cómo fue esa evolución, cómo fuiste encontrando el camino. Mira, o si el camino se presentó a vos. Te diré dos cosas, ¿no? En primer lugar, que cuando me dicen a mí una serie de elogios que pueden ser ciertos o inciertos, yo pienso y digo, todo esto que me están diciendo es verdad o es mentira, ¿no? Pero pienso sobre todo en que yo soy una construcción social. O sea, yo he sido construido por lo menos por 10 personas importantes en mi vida, ¿no? Wow. Que me orientaron, que me dieron, así como he tenido grandes obstáculos, enemistades, etcétera, etcétera, las que ganaron fueron las personas que construyeron mi vida, ¿no? Y claro, la primera persona que construyó mi vida es mi madre, ¿no? Es mi madre, que además era una persona cruel. Mira, cuando yo era niño, yo tenía 5 años y me hizo aprender El Príncipe Feliz. Wow, Oscar ¿no? Wilde. Y entonces, El Príncipe Feliz para un adulto es un cuento relativamente corto, pero para un niño de 5 años, aprenderse de memoria Claro. 7 u 8 páginas es una cosa difícil. Entonces, y aprendía poemas de la Mistral y de Darío, y declamaba los días sábados en el colegio, hasta que un día me harté. Y entonces, cuando me tocaba decir algo, lo inventaba. Ah, muy bien. Y Claro. además inventaba al autor. Ah, sí. Inventaba al autor y me inventaba sobre la fecha o sobre cualquier cosa, los temas más anodinos. Y creo que fue mi padre o algún profesor que descubrió esto. Y entonces, pero mi padre descubrió y traía a sus amigos a la casa a tomarse unos traguinetes deportivos. Y entonces me decían, di un poema al techo de esta habitación. Di un poema a la ventana. Di un poema a este zapato. Entonces yo comenzaba a decir mis poemas. Yo tenía 7 u 8 años y entonces dije, ¿y por qué no lo escribo? Y escribía en secreto, hasta que un día se lo conté a mi madre y me dijo, qué lindo, guarda tus poemas. Entonces, esa es la historia de mi vida. Wow. Hermoso, hermoso, hermoso. El poder habilitar la invención, ¿no? En las niñeces, el poder habilitar la invención. Sí, es cierto, ¿no? La infancia es, como decía Rilke, la patria a la cual regresamos siempre, ¿no? Totalmente. La infancia es una edad de oro. De lo único que me arrepiento, que el arrepentimiento no debería existir, pero yo me arrepiento de haber sido muy inocente, muy ingenuo. Pero fui un niño feliz, fui un niño muy feliz. Mis padres fueron muy bondadosos conmigo.
Y cuando yo tengo un problema de escritura, estoy en la computadora y me quedo en cierta parte y digo, ¿y esto no está bien? ¿Y cómo termino? Entonces me pregunto y digo, ¿cómo lo habría dicho mi papá? De tal forma. No está bien. ¿Cómo lo habría dicho mi mamá? ¿O cómo lo dirían en el mercado? Ay, qué interesante. ¿Cómo lo dirían en la calle? ¿No? Entonces salgo por ahí, ¿no? Salgo por la oralidad. Entonces mi poesía, en mis novelas, incluso mis ensayos, están nutridos fuertemente por la oralidad. ¿Tu madre era narradora oral? Era una gran narradora oral. Impresionante. Una extraordinaria. Y mi madre me torturaba con sus historias. Entonces, hará unos 30 años, y ya mi madre estaba muy delicada, y los cuentos me seguían resonando, y me los volvía a contar, y yo decía, no, por favor, no. Hasta que un día dije, ya me saco de esto. Y escribí todas esas historias que me contó mi madre, que son historias del arrieraje, básicamente, ¿no? Ajá. ¿Y también escribiste cuentos y literatura para niños? Sí, en este libro tengo dos poemarios para niños. Para niños chiquitos, para niños de 4 a 6, 7 años, y para jovencitos de 8 a 13, 14 años. Qué maravilla. ¿Podés leer uno? Sí. No sé si pueda, pero A ver si lo se intentaré. puede. Estamos acá con Ricardo Rojas Aygala, que Por está escondido ejemplo, atrás del libro. Por ejemplo, Sí. este poema que se llama Canción de la letra A. A ver. Ancha letra es la A. A como la mar. Todas las letras entran en la A. Como la mamita cuando abraza a sus hijos e hijas juntitos, mamá. El sombrero de papá es la letra A. Papá se va a trabajar. En la mañana clara, la letra A nos abre la garganta. Aquí se encuentra la nota La. Y cantamos la, la. Nos bañamos en las aguas de la letra A. Y salimos vestidos de A. La letra A es una manzana en la mano, una ventana en las manzanas, una mañana en las ventanas, una ventana en la mano, una mañana en la manzana. Canta la canción de la letra A. Comienza con la letra A y termina con la letra A. Ay, qué maravilla. Es una maravilla. Gracias por este poema. Nada menos que la A, ¿no? La primera letra del alfabeto, ¿no? Con todo lo que eso significa, ¿no? Así es. La A, el primer sonido. En la letra A entran todas las letras. Todas las demás, Sí. exactamente, claro. Así es. ¿No? Igual que en el silencio, ¿no? Que entran todas. Qué maravilla. Bueno, a mí me interesaba la parte de literatura infantil porque yo también escribo para niños. Para niños. Entonces me daba mucha curiosidad conocer esa literatura tuya. Si gustas, ¿vas a leer otro? Ahí. Si tú deseas. Me encantaría. Si tú deseas un poema para los niños que no son ya tan chiquitos, pero que de todas maneras están ahí. Que se llama La familia de la luna. Ya llega la familia de la luna llena. Papá luna, mamá luna, los hermanos y hermanas con sus cabezas de luna. La luz blanca de 100 esferas, reflejándose en las aguas, mirándose en las aguas, su cuerpo de luna. Llegan de lo más profundo del bosque, de lo hondo de las lagunas, traen tras de sí el rumor de hojas y aves, los cantos dormidos, los líquenes abuelos
traen bajo sus pies dorados la tierra de un cielo guardado en los ojos, un rumor campesino, paso a paso, vienen con sus picos y palas al hombro, entre cantos animales, con su música diminuta y gigantesca a la vez, flautas y trompetas, un trombón de puras flores, bongos azules como flores azules. Su camino es una fiesta, están bañados por la luz de 1.000.000 de estrellas. Por el sendero azul de la floresta llega la familia de la luna llena. Una de los muchachos trae sobre el hombro una pequeña guitarra de fuego celeste. La familia canta en silencio. El silencio es la luz que los abriga, porque ellos se saben uno al costado del otro. En la luz están los colores y las palabras que no se han dicho todavía, las palabras que los niños inventan en sueños, las palabras que sirven para mover al tiempo que a veces se detiene sobre las hojas como tenues gotas de rocío. ¡Bravo! ¡Bravo! Uy, no puedo creer. Porque esta transmisión de Instagram tiene una hora de duración. A la hora se corta abruptamente y nunca queremos que se corte abruptamente. Tenemos que despedirnos. ¿Falta? Y faltan 18, 20, 15. Estamos bien, qué susto. Leí mal entonces. No, es 56, empezamos 18. Bueno, qué suerte. Porque quiero preguntarte, esto es una maravilla, los poemas que compartiste para niños es una maravilla. Me dan ganas de preguntarte más cosas, pero quiero pasar a otros temas, como preguntarte por vos como compositor. Eso me sorprendió muchísimo, cómo fue que se empezó a cruzar. Bueno, la poesía es música, ¿no? Es música, tiene musicalidad. ¿Cómo llega? ¿Llega naturalmente la música? ¿Cómo? Porque hiciste música para películas. He hecho música para muchas películas y trabajé con 2 o 3 grandes músicos en mi vida. Tengo la suerte, el privilegio de haber trabajado con el percusionista Manongo Mujica, que posiblemente sea el percusionista más importante que hay en América en este momento, y con el pianista Arturo Ruiz, que anda muy delicado ahora, y trabajé con ellos hasta el año 84, y el año 84 me despisté, porque me di cuenta que la literatura, tuve que escoger, ¿no? Tuve que escoger y abandoné desgraciadamente la carrera en el momento en que había alcanzado cierto virtuosismo, ¿no? Tocaba todo tipo de flautas asiáticas, chinas, japonesas, quenas y zampoñas, y lo dejé todo. ¿Por qué no pueden convivir? Porque la música necesita ensayar. Tienes que ensayar diario. Si no ensayas diario y no ensayas siquiera unas 5 o 6 horas, no eres músico. Es verdad. Sí. ¿No? Por eso tenemos a los músicos de sábados y domingos, que no son músicos profesionales. Pero si tienes que ser músico, tienes que ensayar 5 o 6 horas al día. Sí, es verdad. Entonces no me daba para eso. Es verdad, sí. Y igualmente dejé la pintura, ¿no? Aunque no totalmente. Dejé la pintura, y por aquí te dejo un CD de música, que es el último trabajo que hicimos con Mujica y con Arturo Ruiz, y también trabajé con un cajonero que se llama Julio Argendones, Chocolate. Chocolate es el más grande cajonero que ha dado el Perú. Es un genio, es un filósofo del cajón, que ya murió, y para mí fue una de las más grandes alegrías poder improvisar y componer con Chocolate. ¡Qué maravilla! En fin, la música es algo pendiente, tengo muchas ideas musicales. Frecuentemente cuando camino
o sueño o estoy despierto, se me ocurren notas musicales, melodías, se me ocurren arreglos, pero ya no. Quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Esa es la verdad. Pero en tu poesía se ve reflejado, es muy musical tu poesía, es absolutamente musical. Podríamos leer algunos poemas. Yo me fasciné que no le di más bolilla a nada de esto, pero acá hay el poema Agua de los Montes, Viento de Masacre, El Águila, me encantó. ¿Leemos alguno de estos poemas? Sí, claro. Bueno. ¿Quieres que lea yo o Lee tú. Ok. Y leo yo el mismo poema. Bueno, vamos a compartir, vamos a hacer un diálogo de voces. Sí. Agua de los montes. Agua de los montes cristalina, gota a gota trabajada en la entraña de la alta nube y en la ubre de los montes. Agua que te buscas en ti misma, cuesta abajo, en el vientre y en la boca de cada hoja. Al hilo multitud de bocas, al hilo multitud de hilos, madeja, estrella, ombligo, piel, agua de los montes cristalina, que te buscas a ti misma y corres, vida mía, presurosa, para disolverte en la esencia de tu ser natal. En la boca, en los labios de la sed, en la entraña, en la semilla que te espera, en la semilla que te espera. ¡Wow! ¡Qué lindo canto a dos voces! ¡Tremendo! ¡Qué poema! ¡Qué poema! Es muy lindo. Ese libro, poema Agua de los Montes se llama. Sí, ya no es mío este poema. Ya no es, era mío, ¿no? Pero ya ahora ya pertenece a los demás. Claro. Sí. Claro. Qué maravilla. Ese agua de los montes. Ese agua de los montes. Vamos con el águila. Tan el símbolo del águila, ¿no? Tan poderoso. Claro. Tan poderoso. Es un animal poderosísimo. Claro, un animal de poder. De poder. Claro. Está en las monedas del mundo. Léelo. ¿Juntos? Nadie posee tanto como el águila. Acercamiento de la imagen en sus ojos. Decisión veloz para la caza. Y en picada el corvo pico, impecable de segura presa. Su belleza está en el carácter. Planea solo como el sol, libre en la altura. Y ninguna comparación a nadie lo aproxima. ¡Hermoso! ¡Uf! ¡Qué poderoso! Que es tan poderoso el poema como el águila. Tiene toda esa... tiene todo ese poder, ¿no? Tiene esa magia. Claro, el lector tiene que posicionarse como el águila. Claro, totalmente. Para eso está escrito, ¿no? Sí, totalmente. Sentirse águila. Sentirse águila, allá arriba en las montañas, ¿no? Y planeando, en picada, como dice. Y tener una decisión. El ser humano es indeciso.
¿No sabes ir por esta avenida o por la otra avenida? Por favor, ya, decídete, ¿no? Claro, claro, claro. Claro, y escribir necesita de tomar decisiones todo el tiempo. Claro, Todo el tiempo. claro. Bueno, ¿y tenemos este o tenemos el nombre de la hoja? No, está bien. El otro podemos leerlo más bien. ¿Cuál? Ese Viento de masacre. viento de masacre que termina aquí. Sí, sí. Ahí está. Me encanta esto. Acá hay una cantidad de hojas en la mesa, desparramadas. Es hermoso. Después les vamos a hacer un paneo antes que se corte. Sí. Y están los libros de Omar también. Viento de masacre. Dios mío, ¿quién ha matado a tanta gente? ¿Quién ha sido? La muerte es un río que no cesa. Turbio río mío, sin nada de mí, un río de madera es su sombra. Un río de banderas, cruces y flores, un río de silencio helado, silencio biselado en miedo. Los viejos lloran como niños, los hombres como mujeres, las mujeres como gigantes heridos en una emboscada de astros oscuros. Debajo de la tapa del cajón, nadie sabe quién es quién. Alguien grita, su rostro y su nombre son de madera podrida, de palabra de sueños truncos. En sus manos gira un girasol inmenso como el mundo. Solo se sabe que uno de ellos murió con un grito en la garganta, una piedra negra, una lanza en la voz. La muerte avanza, la muerte es tornasol, la muerte somos todos nosotros, que contemplamos desde el otro lado del río y ya no queda manos ni ojos para llorar, ojos para mirarnos, solo se emposa el hedor al fondo, el hedor humano, y nada trasciende sino el miedo. Y los asesinos, ¿por dónde andarán? Han matado sin tener en cuenta que el bocio ya los tenía en su lista. Los niños tenían el vientre hinchado de parásitos. Una de ellas era novia pedida bajo el altar del último plenilunio. Dos iban a casarse luego de 10 vidas en común. Uno de ellos había visto el mar y tenía la esperanza de volverlo a ver. Las casas se golpean el pecho con las puertas. Las ventanas se han cerrado y se han secado como las rosas de fuego luego de una helada feroz. Cuando se abran otra vez tendrán los ojos hinchados, como después de una mala noche, y todo el año solo es una sola mala noche, una mala siembra que dura años. Las torres de barro ebrias pierden la orientación. Los tejados se enloquecen codo a codo, el viento se desnuda de campanas, la tierra es una madre, la única madre. Alguien dice una oración en alta voz, tal vez también lo van a matar. Se esconde bajo una piedra, la piedra se esconde bajo un hombre, la tierra paciente nos espera. Nuestras vidas son los ríos que dan a la tierra. La tierra abre su lecho generoso y después de tanto olvido, nunca nadie dirá nada y nada les devolverá la vida. Nadie cambiará tanto dolor y esas miradas vacías nunca volverán a llenarse con nada. También las esperanzas matan cuando se petrifican de tanto esperar. Este es un país donde las piedras son la esperanza. La gente lo sabe y lo sabe a cada instante y quiere olvidarlo. La muerte es una mala mujer en nombre de la libertad, sobre todo cuando uno se cambia de ropa para ir de fiesta y la muerte viene siguiéndolo
siguiéndolo a uno y quiere bailar de nuevo su compás. Sí, vamos a... Realmente muy, muy fuerte, muy conmovedor, muy movilizante, muy... nos dejó sin palabras. Omar, realmente gracias por acercarte a este espacio, por darnos este tiempo de vida para compartir, que fue muy intenso, fue muy profundo, ¿no? Parece poquito, pero no fue poquito, parece que pasó un siglo acá recitando y escuchándote. Gracias por tus palabras, por tu poesía, por tu camino, por tu música, bueno, por tu presencia. Acá en nombre de Ricardo Rojas Airala, secretario de Cultura, que aquí presente en este maravilloso centro cultural que se está empezando de a poquito a abrir sus puertas. Bueno, que no sea la única visita. Espero que no. Nos quedamos para la presentación. Espero que no. ¿Hay algo que anunciar? No, todavía no. Pero... Bueno. A ustedes muchísimas gracias, porque como decíamos hace un momento, el tiempo se detiene y el tiempo abre sus puertas e ingresamos a otras dimensiones y podemos viajar. La literatura sirve para viajar. La gran nave espacial que los seres humanos sueñan está en los libros. Totalmente. ¿No? A través de un cuento, a través de un poema, podemos viajar, instalarnos en otra realidad, hablar con otras personas, con otros seres, y eso es muy bonito. El arte sirve para eso. Por eso los artistas, los jóvenes artistas, deben pensar en el gran legado de la antigüedad, en el arte clásico, en el gran arte de todos los tiempos, que nos trasladan ese espacio que vivieron y que nosotros debemos de continuar con ese camino para continuar con ese viaje, ¿no? Con ese gran viaje de la humanidad. ¿No? Somos la humanidad, hablamos por la humanidad. De aquí a 30, 40 años seguramente ya nadie recordará de mí, pero algunos poemas quedarán. Claro que sí. Y esos poemas hablarán y los trasladarán a otros tiempos, a otras épocas, a otras sensaciones de felicidad o de dolor. No debemos rehuir al dolor, no debemos rehuir al sufrimiento, porque esa es la condición humana. El ser humano nació para gozar, para ser libre, pero también para sufrir. Y el sufrimiento a veces nos enseña, nos da lecciones. Entonces la poesía transmite eso, ¿no? Imágenes de transparencia, de vuelo, de dolor, de individuo, de intimidad, pero también de colectividad, ¿no? Somos seres colectivos, tenemos conciencia social, el ser social, nos olvidamos del ser social, ¿no? Y la gran novela de Arguedas habla sobre el ser social. La gran novela de Scorza, de Manuel Scorza, habla del ser social, ¿no? Eso es importante, ¿no? Creo que la literatura peruana en eso contribuye al mundo, ¿no? El ser social. El Pedro Páramo de Rulfo, o la novela las novelas agrarias, las novelas indigenistas, hablan sobre el ser social. En cambio, la novela actual habla sobre el individuo. Totalmente. Pero somos seres sociales, somos construcciones sociales, ¿no? Y cada quien tiene más deudas y otros menos. Algunos se hicieron solos, ¿no? Algunos nacieron sin padre y sin madre conocido, y escalaron y subieron y se hicieron gerentes, directores, presidentes. Pero hay gentes que debemos a nuestros maestros, ¿no? Yo le debo mucho, por ejemplo, a Antonio Cornejo Polar,
que tuve la suerte de ser su alumno cuando él recién llegó de España. Había sido alumno de los Alonso, de Damaso Alonso y de su hermano, y le escuché una clase de literatura, ¿no? Yo ya escribía poesía, yo ya había escrito bastante poesía, pero francamente no sabía qué era la literatura. Entonces, en 2 clases yo entendí qué era la literatura, ¿no? Entendí que un poema o una novela es un artefacto. Es un artefacto. Sí, como sí. Una máquina del tiempo, o una escoba, o un gorrito, o una silla voladora. Una obra literaria es un artefacto. Y como artefacto tiene sus partes. Y las partes están al servicio de una función. Y esas partes son separables, ¿no? Y juntables al mismo tiempo, ¿no? Sí. Entonces, en 2 clases que hizo Cornejo Polar con el romance del prisionero, que es un poema clásico español, yo entendí qué era la poesía. Entonces tomé conciencia de que lo que estaba haciendo eran artefactos. Y entonces, a partir de eso, he pensado que la poesía o el cuento es un artefacto energético, histórico y lingüístico, ¿no? Entonces, quienes estamos en esto, debemos saber que estamos montando un artefacto histórico, ¿no? Histórico desde distintos puntos, desde la propia historia del artefacto hasta la historia social que nos rodea, ¿no? Es un artefacto histórico, energético. ¿Por qué? Porque leemos un poema o vemos un cuadro de Kandinsky y nos carga de energía. Nos tiene que cargar de energía. Si no nos carga de energía, entonces no es arte. No es un artefacto energético y un artefacto lingüístico. Porque la materia prima es el lenguaje. Y cuando yo leo los poemas de los jóvenes, no de todos, pero de la mayoría sí, digo, este chico no tiene lenguaje, no tiene mundo vocabular, no tiene manejos de sintaxis, no conoce la gramática. La gramática hay que alterarla, como dice Octavio Paz, dice las palabras, hay que reventarlas, putas, reviéntenlas, ¿no? Y entonces es así ese mundo que debemos caminar cuando somos jóvenes. ¡Wow! Hermoso, hermosas palabras de despedida. Gracias, reitero, con mucha gratitud. Abrazo para los compañeros y las compañeras que están viendo ahora y que nos van a ver en diferido. Aquí estamos. Acá hay un montón de puertas. Miren todas las puertas que se abrieron adentro y que están ahí plasmadas también en esta pared bellísima afuera. Gracias, Omar. Agradezco muchísimo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pronto. Hasta la próxima.